Así que bueno, acompáñenme ahí al libro de Hechos. Hechos. Vamos en el capítulo 2. Y ahí hemos visto hasta aquí el día de Pentecostés, lo que esto representaba. Vimos la llegada del Espíritu Santo, vimos ese estruendo que reunió a todos cerca de donde había ocurrido. Vimos cómo se hizo evidente que el Espíritu Santo estaba en ellos por lo que ellos estaban haciendo. Los que estaban ahí dieron testimonio de que los escuchaban en sus propias lenguas, la lengua en la que habían crecido, hablar las maravillas de Dios. Y esto causó que algunos vieran esto pensando, bueno, esto está lleno de mosto, o que otros dijeran, bueno, lo que estaba pasando, y se burlaban de esta situación. Entonces, ante esa variedad de opiniones por lo que estaba ocurriendo, se levanta el apóstol Pedro con los 11 y empieza a hablar. Y es hasta ahí, hasta donde habíamos llegado. Vimos acerca de la profecía de Joel, y hoy vamos a avanzar un poco más. Y ahora vamos a volver a ver esos versículos. Quisiera que leamos del versículo 22 y vamos a ir hasta el 36. No vamos a ver todo el pasaje, pero no podemos separar este pasaje, hermano, y ahora van a ver la razón. Está completamente unido. Dice así el versículo 22 de Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor en este tiempo y ver el tema Jesús, Señor y Cristo, y aquí encontramos sus credenciales. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir libremente tu palabra, de poder estudiarla, de poder ver a Cristo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, entendimiento, que podamos ser edificados por ti, Señor, que podamos ver la verdad de tu Evangelio y ser llevados a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, para perdón de nuestros pecados, para salvación a aquellos que no te conocen. Y Señor, permítenos ver a nuestro Salvador, ver su gloria, y que así, Señor, podamos examinar también nuestra vida y ver cómo estamos andando delante de Él, que podamos cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer y darte la gloria en todas las cosas. Padre, edifica tu iglesia, salva a los que no te conocen. Te ruego, Señor, que me ayudes en este tiempo, dame sabiduría, gracia, y que sea tu palabra y no mis ideas ni mis opiniones lo que se comparta en este tiempo. Gracias, Señor, por
pie. Aunque estamos ante un evento que dejó a todos boquiabiertos, a los que estaban ahí por lo menos, y donde muchos se burlaron u otros lo menospreciaron, este evento que ocurrió y que llamó la atención de todos, llevó a los 11, junto con Pedro, llenos del Espíritu Santo, a darle el sentido a lo que estaba pasando según el Señor dijo lo que había de suceder, según la Escritura y según lo que se había profetizado. Entonces, a la luz de la Escritura, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y él dice, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, él está diciendo, no hay mosto, no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Es el Señor el que anuncia lo por venir, el Señor que nos dice lo que va a suceder, porque Él así lo determinó. Ya habló de estas cosas, y generalmente cuando uno piensa en las profecías, y les pido que me acompañen a Joel, guarden Hechos, porque ahora vamos a volver aquí. Hay algunos pasajes para considerar y ver, pero yendo a Joel, y uno ahí tiene el texto, yendo a Joel capítulo 2, versículo 28. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces hasta ahí tenemos lo que se expone ahí. Ahora vamos a ver lo que continúa. Pero el profeta, cuando hablaba en estos casos, generalmente las profecías tenían una aplicación inmediata. O sea, cuando él estaba anunciando esto, lo que pasó inmediatamente fue la venida de Babilonia, devastando, arrasando con todo. Entonces ahí tiene la aplicación inmediata a esa profecía. Pero, a pesar de eso, no vino el derramamiento del Espíritu Santo y lo que se habló acerca del vino, acerca del aceite, acerca del pan. No pasaron esas cosas, porque esas cosas estaban profetizadas y la profecía hablaba precisamente del Señor Jesucristo. Aunque tenía esa aplicación inmediata, la profecía estaba hablando, como todas las profecías del Antiguo Testamento, acerca del Señor Jesucristo. Esto iba a salir a la luz con la obra de Cristo. Entonces el derramamiento del Espíritu no fue en los tiempos de Joel, ni en años próximos a la muerte de Joel, sino hasta que fue consumada la obra terrenal de Cristo. Esa restauración que Dios promete acá en el capítulo 2 de Joel, que Él enviaría, como decía recién, pan, mosto y aceite, eso nos promete a nosotros una comunión ininterrumpida y una saciedad absoluta que se debe a la obra de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces en Él tenemos la saciedad, y por esa obra de Cristo, allí en el huerto de Getsemaní, en su sacrificio, porque Él ha sido glorificado, también tenemos el aceite del Espíritu Santo en nosotros. Entonces esa es la restauración que se prometía y que se cumplió en Cristo. No se cumplió en aquel tiempo pensando en cosas terrenales, como que de repente, bueno, van a volver y van a poder cosechar de nuevo, van a poder tener esto, aquello, lo otro. Pero el cumplimiento efectivo de estas verdades, y especialmente el derramamiento del Espíritu Santo, fue aquí en Hechos capítulo 2, como estamos estudiando. Ahora, aquella amonestación hecha por el profeta a volverse al Señor, cuando decía rasgad vuestros corazones, ¿no? Que haya una conversión verdadera, honesta, vengan al Señor. Se cumple, hermanos,
en ese tiempo con la venida de Babilonia, pero se cumple completamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué, hermanos? Sabemos, como dice aquí, que iba a cesar el sacrificio, y el sacrificio cesó temporalmente, pero luego el sacrificio se volvió a hacer, y se siguió sacrificando hasta que vino Cristo, que era aquel sacrificio que se anunciaba por medio de esos sacrificios, y valga la redundancia. Entonces todo eso era sombra de lo que había de venir. Cuando viene el sacrificio de Cristo, ese es el sacrificio anunciado. Entonces ocurre la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto quita de una vez y para siempre el pecado de su pueblo, termina con el pecado, y entonces no hay más necesidad de sacrificio. Por eso ahora nosotros no anunciamos los sacrificios de machos cabríos, nosotros anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Anunciamos la salvación por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y no sacrificio de machos cabríos. Entonces, en ese momento, en la obra de Cristo, que también está anunciado aquí, dice, va a venir la destrucción del templo, y sabemos que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, ya con el Cordero inmolado, y algunos, en su rebelión y en su rechazo a Cristo, siguieron con los sacrificios. Entonces siguieron sacrificando, y Dios tomó eso como un desprecio y trajo juicio sobre Israel, trajo juicio sobre Jerusalén. La ciudad fue devastada, el templo fue deshecho y cesó el sacrificio. A partir de ahí nunca más hubo sacrificio hasta el día de hoy. Por lo menos no estuvo más organizado el sistema sacerdotal y todo para que se lleven a cabo los sacrificios. Entonces cesó el oficio sacerdotal de hombres débiles y cesó la sangre de millones de corderos, que no puede igualarse a la del cordero que Dios proveyó y que de ninguna manera puede quitar el pecado del hombre. Entonces no hay que sacrificar más animales, porque el sacrificio de Cristo es perfecto, completo, y ha quitado para siempre el pecado. Y si no aceptan lo que Dios hizo en su voluntad, iban a perecer, y eso es lo que sucedió. Sucedió en aquel tiempo que profetizó Joel, y sucede en este tiempo luego de que Israel rechaza el sacrificio de Cristo. Pero antes de que todo esto acontezca, encontramos a Pedro junto a los 11 llamando a no menospreciar las profecías. Llamando a no menospreciar las profecías, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, como dice el capítulo 2 de Hechos. Vamos a estar ahí entre los dos pasajes en este momento, así que no los abandone ninguno. Pero dice, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, en Hechos 2:17, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y vimos como ese sol convirtiéndose en tinieblas, la luna en sangre. Vimos la tipología que hay en la Escritura acerca de las autoridades, como el sol y la luna, como la visión aquella de José, donde Jacob le dice, vamos a venir tu madre y yo y tus hermanos a mostrarnos delante de ti, como dice en Apocalipsis 12, que esa es la mujer que dio a luz al hijo, que luego sería arrebatado para el reino de Dios. Entonces uno ve esa tipología y entiende que lo que está hablando aquí, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, es el cese de todas las autoridades y todo el oficio que se había levantado, toda la parte religiosa. Entonces, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y eso está hablando del juicio, como decía Joel, en la devastación del templo y el cese del sacrificio. Entonces esto tiene que quedar bien claro para no pensar que esto está hablando de otro día, aunque es cierto que también esa profecía se va a cumplir por completo en la venida del Señor, cuando venga para juzgar con justicia a este mundo. Pero acá puntualmente, y lo que está hablando el profeta Joel, es la destrucción del templo, y eso
históricamente nosotros sabemos que ocurrió en el año 70 a manos de Tito Vespasiano, y él arrasó con todo, quemó todo y no hubo más sacrificio. Entonces dice, los llama a todos a que digan, miren, esto no es mosto, esto no es para burlarse, esto es lo que el Señor prometió, el Espíritu Santo ha sido derramado, ahora los siervos y las siervas del Señor están profetizando la verdad de Dios, están predicando el Evangelio de Jesucristo, y ustedes no lo tienen que menospreciar, esto no es borrachera, esto es lo anunciado por el Señor, y tengan cuidado porque ese menosprecio del sacrificio de Cristo lleva a que Dios juzgue a Israel y saque el templo de aquí y cese el sacrificio para siempre. Entonces, antes de que eso pase, los llama a todos a arrepentirse y creer en Cristo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con lo que viene a continuación, con la promesa ahora, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como dice aquí en nuestro texto, en Hechos 2:21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, el profeta Joel, por eso dije no lo lleve, en el versículo 32, en la primera parte dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y depende de la versión que usted tenga de las Escrituras, la traducción que tenga. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice Señor. No se usa la palabra Jehová. Ustedes saben que la palabra Jehová es una palabra moderna, porque el nombre de Dios es un tetragrama, son 4 consonantes, y hay un nombre alemán que no hace más de 400 años, no, menos de 400 años, él le puso las letras para que se lea Jehová o Yahweh o como usted quiera, pero le puso las vocales, ¿sí? Él las agregó, las intercaló en las consonantes, entonces se puede pronunciar. Ahora, ese es el nombre del Señor para nosotros en nuestro idioma, en castellano. Lo podemos tener así. Sabemos que ese nombre representa el autoexistente, el que siempre existió, está hablando del Señor. Y el propósito de Pedro, al hablar del Señor, es mostrar quién es ese Señor al que se debe invocar para ser salvo. Entonces él va a seguir con la línea de Joel. Eso es lo que está haciendo, mostrar que Jesús es el Señor. Jehová es Dios, Jesús es Dios. Es como cuando más adelante, vamos a llegar, si el Señor lo permite, en el libro de Hechos, tanto Pablo como Apolo, dice que con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, lo ve a Jesús como el Cristo. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, sabe que el Cristo es Jesús. Entonces, se lo anunciaba como el Cristo, como el Mesías. Ahora, con la venida de Cristo ya se sabe que ese Mesías es Jesús. El Nuevo Testamento nos da ese panorama ya totalmente revelado, el misterio cumplido y revelado, que el Cristo anunciado es ese hombre, Jesucristo, que vivió la vida que vivió y murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. Entonces, eso es lo que pasa, lo vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, y Pedro está haciendo lo mismo. Pedro está haciendo lo mismo en este tiempo, lo mismo que el Señor Jesús también dijo. Y ahora si me acompañan a Juan, capítulo 5. Tenemos los versículos 37 al 40. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces fíjense que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es decir, miren, estudien profundamente las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí, no hablan de otra cosa. No tiene otro tema la Escritura más que Jesucristo. Es Cristo el tema del Antiguo Testamento, es Jesús el tema del Nuevo Testamento. Es Cristo el Señor, Cristo Jesús es el tema de toda la Escritura. Entonces el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes estudian las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí.
más adelante en este mismo capítulo, versículo 45, dice: no penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre, es quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces siempre los judíos hablaban de Moisés, 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 y él le dice: mire, Moisés escribió de mí. El tema de Moisés era hablar de mí, de Cristo. Y si ustedes no creen en esos escritos, entonces dice: ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque no creen que yo soy. Ese es el problema. Entonces Juan nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice 1 Juan 5, 19 y 20. Por esto, Pedro comienza a exponer este pasaje de Joel, mis hermanos. Empieza a mostrar que Joel estaba hablando del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a volver a Joel. Entonces, él empieza a exponer el pasaje, le está dando el sentido al texto, y pensando un poco en el tiempo de Esdras, de Nehemías, cuando Nehemías 8:8 dice: y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura, ¿verdad? Era el trabajo de los que leían, del sacerdote. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Pedro, dándole la interpretación correcta al pasaje, mostrando que ese pasaje estaba hablando de Cristo y de lo que estaba aconteciendo en ese momento, que era lo que el Señor había anunciado. Si bien Joel dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor, fíjense el versículo 32 del capítulo 2, dice: todo aquel que invocar el nombre de Jehová, del Señor, será salvo. Pero sigue diciendo el texto: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Sabe qué es lo que hace Pedro? Pedro llega hasta esta parte de la profecía y él va a exponer quién es el nombre al que hay que invocar. Dice: todo aquel que invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor, será salvo. Dice: bueno, ¿quién es este Señor? Y lo que él dice: este Señor es Jesucristo. O sea, Pedro no es que dejó de lado la segunda parte de este texto, que fue hasta donde le convenía, y que dijo: bueno, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hasta la parte bonita, hasta acá llegamos, y lo demás lo deja fuera. No, lo que nosotros encontramos en los versículos siguientes, de hecho, yendo desde el versículo 22 hasta el versículo 36, es la exposición que Pedro hace del final de ese versículo, explicando que en el monte de Sión habrá salvación y mostrando que esa salvación está en Jesucristo. Entonces, él no deja la segunda parte del versículo, sino que la expone. Fíjense el versículo 39 de Hechos, capítulo 2. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si leemos de vuelta el 32 de Joel 2, dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Ves? Es la exposición del mismo pasaje. Eso es lo que está haciendo. Lo que pasa que lo que ellos necesitan saber ahora es que el nombre que hay que invocar es el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces él dice, esto es lo que dijo el profeta: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que ustedes necesitan saber ahora es que ese nombre es el nombre de Jesús. Ahora, si ustedes miran el mismo pasaje, no me quiero desviar de ahí, volviendo a Hechos capítulo 2, fíjense que el 39 decía: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, fíjense que unos versículos antes, con contundencia y para que se despojen de sí mismos y se aferren a esta promesa, que ya se despojen de la confianza en los sacrificios, en su linaje,
en la cuestión sacerdotal, etcétera, etcétera. Recuerden que todos los judíos que estaban ahí eran judíos que venían de distintos lugares para cumplir con los rituales y para cumplir con esas fiestas. Esos rituales, esas fiestas, lo único que hacían era profetizar a Cristo. Entonces cuando ellos vienen con la confianza puesta en esas cosas. Entonces Él les expone esto y les dice, ustedes no tienen que confiar más en estas cosas. Y se los deja bien claro, despójense de eso, y no solamente, hermanos, hasta la destrucción del templo en el año 70, porque esto lo sabemos nosotros después, ¿verdad? Sino hasta que el Señor vuelva. Esta es una promesa vigente, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De hecho, Pablo lo vuelve a citar y lo vamos a ver enseguida. Pero fíjense el versículo 36, de hecho 2 dice, sepa pues, ciertísimamente, o sea, sin ningún lugar a dudas, lo que les estamos diciendo, hablando del nombre que hay que invocar para ser salvo, sin ningún lugar a dudas, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Este Jesús, al que vosotros crucificasteis, no eran ajenos de lo que había pasado. Todos los que estaban ahí sabían lo que había pasado con el Señor. Dice, este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por Él es dada esta promesa. Por Él esto se ha hecho posible. Por eso después Pablo escribe en Romanos, citando también lo que dice Deuteronomio, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿quién es este Señor y Cristo? Bueno, eso es lo que dice. Permítanme hablarles de Jesucristo, de Jesús Nazareno. Y ahí vamos al versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Esa palabra aprobado es acreditado, como reconocido por Dios. Como diciendo, Dios dio fe que Él es el varón que Él mandó. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de las señales. Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cada apóstol que el Señor llamó en la predicación del Evangelio fue respaldado con señales, prodigios y milagros. Pablo en 2 Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Eso es a lo que está haciendo referencia. Ellos eran enviados por el Señor y esas eran sus credenciales de que ellos venían de parte del Señor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, apóstol por excelencia, como dice el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, exhibió sus credenciales, no para hacer propaganda de Él mismo, no para hacer alarde de sus poderes, sino para que se cumpliese la voluntad del Padre. Y cuanto de Él estaba escrito se cumplió en la obra de Cristo. Su ministerio terrenal no pasaría desapercibido ni entre los suyos, ni entre aquellos que le resistían. Es más, el testimonio de los discípulos, camino de Emaús, y ustedes van a recordar esto porque también se vio hace poco en Hechos, iban caminando con el Cristo resucitado, y cuando Él pregunta qué les pasaba, Él les dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Estaban hablando con el mismo Cristo. No lo habían reconocido, dice. ¿Qué eres? ¿Sos el único forastero que no sabe las cosas que han pasado? O sea, era algo evidente a todos. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno. Ellos le dijeron que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo, dice Lucas 24, 18 y 19.
Al igual que Pedro, mis hermanos, ellos estaban testificando lo que Jesús hizo. No solo en obra, sino también en palabras. O sea, no solo en la palabra. El testimonio que Dios dio sobre Cristo era a través de las obras. Si no me creéis por mis palabras, creed por las obras, dijo el Señor. No son mis palabras, no son mis obras. Hablo lo que el Padre quiere que hable y hago lo que el Padre quiere que haga. Entonces, este hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, no era cualquier hombre, y evidentemente muchos de los que oían a Pedro presenciaron, fueron testigos de todas estas cosas que había hecho el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, dice el texto, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, estas credenciales estaban en el Dios que se hizo carne, que se hizo siervo, que vino a predicar el año agradable del Señor, un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor mismo declara el cumplimiento de Isaías 61:1, allí en Lucas 4:18, cuando entra a la sinagoga donde él había crecido, y entra en el tiempo de la lectura y se levanta a leer. Y me gusta porque dice que él busca en el rollo, en el libro, y no es como ahora que tenemos capítulos y versículos, ¿no? Y dice que halló este lugar. Y entonces él leyó lo que nosotros hoy conocemos como Isaías 61. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor está diciendo: esto hoy se ha cumplido delante de ustedes. Esta profecía hoy se ha cumplido delante de ustedes. Mis hermanos, ciertamente el Señor hizo todo lo que era necesario en cuanto a señales, prodigios y maravillas. Es más, tanto Nicodemo como aquel ciego de nacimiento dijeron: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el ciego dijo: y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Nuestro Señor mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. También en Juan 10:23 se lee: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y si me acompañan a Juan capítulo 10, versículo 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Esa es la pregunta que él le hace a ellos, ¿no? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, esas son sus credenciales. Eso es lo que certifica que Él es el varón de Dios, es el varón enviado por Dios, es el Señor cuyo nombre hay que invocar para ser salvo. De todas estas obras que Él hizo, mis hermanos, muchos fueron beneficiados, quizás entre la misma multitud que estaban ahí. ¿Usted recuerda los 10 leprosos? Dice: Él sanó a los 10 leprosos y se fueron los 10, pero uno solo volvió a agradecer. Y ese que volvió no solamente fue sanado de su lepra, sino que el Señor le dijo: tu fe te ha salvado.
Es el único que lo reconoció como Señor, el único que le vino a dar gracia. Los otros se llevaron el beneficio, pero no quisieron al Señor. Y volvió solo, el extranjero, ¿recuerdan? Entonces tal vez en la multitud había muchos que estaban ahí, que fueron por él sanados, pero eso no había sido suficiente. No son los milagros los que Dios usa para salvar, mis hermanos. No son las señales las que Dios usa para quebrantar corazones. No son los prodigios aquellas cosas que Dios usa para levantar a los muertos y darles vida en Cristo. Nunca. La Escritura nos enseña que por eso las personas van a creer. Por eso, hermano, la obra que Cristo hace al dar su vida, el sacrificio de ofrenda, su muerte y resurrección, da lugar a un bien mayor que recibir salud temporal, que recibir un bienestar temporal. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, dice el Salmo 63:3. Si bien Cristo hizo todo esto, y no fue poco, hermano, esto no es suficiente para que el hombre se vuelva a Dios. No es suficiente. Y eso ha quedado demostrado, como decía recién con los 10 leprosos. Jesús calmó el hambre, alimentó a 5.000, sin contar mujeres y niños. Alimentó a 4.000, sin contar mujeres y niños. Resucitó físicamente a varios. Lázaro, la hija de Jairo, y así, ¿verdad? O sea, hizo muchos milagros, muchas señales. Pero, ¿de qué le sirve al hombre haber alcanzado esto y luego perder su alma? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por esto, mis hermanos, Jesús es la ofrenda, el sustituto, el sacerdote, el hombre perfecto que hizo lo imposible para los hombres, para cada hombre. Lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo. Y lo hizo por medio de una vida obediente, santa, pura y sin mancha. Lo que era imposible, como dice Romanos capítulo 8, dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y si avanzamos un poco más hasta el libro de Hebreos, podemos ver en el capítulo 10 un pasaje que para nosotros es clave también, que nos recuerda lo que dice el Salmo 40. Fíjense, vamos a ver desde el versículo 3. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces él está hablando de todos los que vinieron confiando en los sacrificios en ese momento. Venían a cumplir con los rituales, a cumplir con la fiesta, a cumplir con todo ese orden, que el único propósito que tenían no era quitar pecados ni salvar almas, el único propósito que tenían era señalar la obra de Cristo, era profetizar la obra de Cristo, ¿sí? Entonces está hablando con ellos. Y dice acá Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, ustedes para hacer salvos tienen que invocar el nombre del Señor. Ya no tienen que confiar en este sistema religioso, no tienen que confiar en los sacrificios, tienen que confiar en la obra perfecta, redentora de Cristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Señor? Es Jesús Nazareno, el varón aprobado por Dios, por las señales, prodigios y maravillas que Dios hizo por medio de Él y que ustedes bien saben, ustedes son testigos de todas estas cosas. Este es el Señor y Cristo. Y la promesa, mis hermanos, sigue siendo poderosa como en el primer día, sigue intacta y sigue diciendo, llamadle entre tanto que está cerca. Hoy es el día de salvación, mis hermanos. Hoy es el día para venir al Señor.
Hoy es el día para invocar su nombre para salvación. Hoy es el día para ver que hay un juicio sobre el pecado y que uno, si no cree que Jesucristo llevó sus pecados en la cruz y sufrió el castigo del Padre y llevó la ira del Padre y pagó nuestra deuda con Él, entonces la tendrá que pagar uno en el día del juicio, cuando Dios se siente en el trono a juzgar con justicia a todos los hombres. Pero si invocas el nombre del Señor es porque crees que este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, es el Dios eterno que se hizo hombre y dio prueba de esto por medio de todas las señales, prodigios y maravillas que hizo, y dio prueba de esto por medio de su vida perfecta, de su justicia. Dio prueba de esto para que todos los que creen en Él sean salvos. Y eso es lo que está expresando Pedro en este pasaje. No debes pedir pruebas, no debes pedir milagros. Cree en Jesús solamente. ¿Se acuerdan como el carcelero de Filipo? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo imagino al carcelero en ese momento. ¿En quién? En Jesucristo. No tengo ni idea de quién es. Entonces dice que le habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso es que le dijo, serás salvo tú y tu casa. Porque estamos todos ahí. El carcelero lo había llevado a su casa y dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Yo te voy a decir quién es Jesucristo. Y les predicó el Evangelio de Cristo a él y a toda su casa. Y enseguida, después de haber creído, los bautizó. Como enseña el Evangelio de Jesucristo. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, así como de los judíos como de los gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente en Él hay salvación. Las señales, prodigios y milagros no quebrantan corazones. El Evangelio de Dios, sí. Un ejemplo claro es 1 Tesalonicenses 1, cuando habla de que el apóstol le dice, nosotros conocemos, amados de Dios, vuestra elección, porque el Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Y ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios y están aguardando, tienen la esperanza bienaventurada, están esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que Dios resucitó de los muertos, el que nos libra de la ira venidera. Su vida cambió completamente por el Evangelio de Jesucristo. Aún hoy, como allí en Jerusalén, la necesidad sigue siendo Cristo. Ninguno de nosotros puede, por nosotros mismos, presentarse delante de Dios. No damos la talla. No hay justo ni aún uno. Solo la justicia del varón aprobado por Dios es la que nos puede hacer entrar en el lugar santísimo. Porque todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa que nos quedamos cortos en cumplir con el propósito de nuestra creación. Nos quedamos cortos en darle la gloria a Dios. No sabemos cómo hacerlo, estamos incapacitados para hacerlo. Aún nos hemos vuelto todos inútiles para el propósito de nuestra creación. Necesitamos a Cristo. Necesitamos de Él, de su obra, de su justicia. Por eso debemos examinarnos todos y cada uno de nosotros. Asistimos aquí a las reuniones, asistimos a la iglesia, pero debemos examinar nuestro corazón si estamos aprobados en Cristo o reprobados confiando en nuestra propia justicia. Estos judíos que estaban ahí oyendo la predicación del Evangelio de Cristo, oyendo la predicación de Jesucristo como Señor, estaban ahí confiando en lo que ellos hacían, en su justicia dada por la religión, dada por sus sacrificios personales, por sus ofrendas, por lo que ellos traían. Estaban confiando en eso. Y esto era muy duro para ellos. Pero la predicación les está diciendo, no confíes más en vos mismo, no confíes más en lo que recibiste de tus padres, no confíes más en las tradiciones, no confíes más en los rituales, no confíes más en los sacrificios o en lo que tus manos puedan hacer. Confía solo y plenamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Confía solamente en aquel que es el Señor sobre el cielo y sobre la tierra, en el único varón aprobado por Dios,
que dio prueba de esto y que murió y resucitó para darle vida a todos los que creen en Él. Tienes que confiar solamente en Cristo. Ya no confíes más en ti. De eso se trata el mensaje de Pedro ahí en Hechos 2. El Señor anunció y lo dijo de antemano. Miren, vamos a verlo, Mateo 24. Mateo 24, versículo 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos, espero a que llegue, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Evangelio de Cristo está centrado solamente en Él, en su obra, en su justicia, en lo que Él hizo, en lo que Dios hizo a través de Él. Y está centrado sobre todas las cosas en que Él es el único que está centrado en el trono, a la diestra de la majestad de las alturas, después de haber consumado nuestra redención en la cruz del Calvario, para salvar a todos, perpetuamente, los que por medio de Él se acercan a Dios. No se asombren de esto. No se alegren por los milagros, sino debemos asegurarnos, mis hermanos, y gozarnos de que nuestros nombres están escritos en los cielos por medio de la obra de Cristo. Que nuestra confianza esté puesta solamente en Jesús Nazareno, el varón aprobado por Dios. Amén. Entonces confiemos en Él y prediquemos su nombre a toda criatura. Vamos a ver. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, por la obra de Cristo. Te ruego, mi Señor, que me ayudes a ver las cosas como tú las ves, a poder confiar solamente en la obra de Cristo y a hacer tu voluntad en todo momento, en todo tiempo. Señor, a confiar solamente en lo que Jesús hizo por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer. Y anunciar ese Evangelio a toda criatura. Danos, Señor, el denuedo para hablar de Cristo como debemos hablar. Danos, Señor, las palabras para llevar tu llamado de salvación más allá de nosotros. Y, Señor, sé que en medio nuestro has llamado una y otra vez. Una y otra vez. Y solamente tú puedes abrir el oído para oír. Y eso es lo que te rogamos, Señor. Que abras los oídos, que hagas nuevas criaturas, que cambies sus vidas, que pasen de las tinieblas a la luz, que pasen de vivir sin Dios y sin esperanza, a conocerte a ti como el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado, y a tener esperanza eterna por su obra y su justicia. Gracias, Padre, por este tiempo y por cada uno de mis hermanos.